En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, y sigo llevando. la partida sigue loca. No, gana ya. Yaman limpia a Musta y Tom en un bote de más de 85.000 euros con una escalera milagrosa en el River. No contento con eso, Yaman acaba dándole pasaporte a Mustafa Kanit. GG, ¿ah? Nice end. Segundo round entre Adrián y Raúl. Olin. Joder, qué ganas tienes, Adri. Que esta vez se lleva el Team Pro español. Buena mano. Bienvenidos al octavo episodio de la segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Seguimos aquí en el Gran Casino de Aranjuez, en esta mesa con, hasta ahora teníamos 7 jugadores, pero ya vemos cómo vamos a rellenar ese puesto número 4 que nos había dejado vacío Mustafa Kanit con la llegada de Vicent Bosca. Ya lo avanzábamos en el capítulo anterior y sin más dilación vamos a conocer, para el que no le conozca, a este jugador de origen valenciano. Soy Vicent Bosca, empecé en el mundo del póker jugando cash y luego transicioné al mundo de los torneos y actualmente pues sigo jugando torneos. El año pasado lo pasamos muy bien y me quedé con ganas de jugar más y este año pues hemos tenido la oportunidad de repetir, así que vamos a ver si conseguimos dar más espectáculo que el año anterior. Dame un resumen, ellos dos están ganando todas las manos. Contra ellos no jodes. Bueno, quiero ganar a quien sea, no me importa. Bueno, pues Adrián, que avanzaba lo que estaba pasando en la partida hasta el momento, y básicamente es que Raúl y Yaman están ganando todas las manos y de ahí ese pedazo de stack que manejan los dos. Y antes de meternos en harina, voy a permitirme dar la bienvenida y saludar a mi compañero en los comentarios técnicos, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor todo lo que pasa en la partida, Lucas Blanco. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, pues con ganas de ver atizar a Vicent, que le hemos podido ver más, como él bien decía, en los torneos últimamente, pero tuvo una época que era de lo mejorcito que había en el cash, en el panorama nacional. Y el que tuvo, retuvo, ¿no? Dices. Eso es así. Bueno, Vicent Bosca, que ya de hecho, como él mismo ha dicho en su presentación, estuvo presente, fue uno de los importantes protagonistas de la primera temporada de las Winamax Live Sessions y evidentemente no podía faltar a esta cita. Hay que decir que, pues lo que decíamos antes, viene un poco en este momento atracado porque le hemos dicho, oye, puedes llenarnos este asiento que no estaba previsto que dejáramos vacío, así que todavía no se ha podido poner guapete. Dale, alegría. Yo que no quería beber. Queda una hora. He llegado a un acuerdo con Leo, porque a la vuelta de este vez me tengo que tomar una copa. Yo acierto Strade y si él se toma un tanquera. Bueno, llegar a la hora de las copas, ni tan mal. Puedes tomar bastante. Buen acuerdo, ¿no?, entre Adri y Leo. Y peligroso. Sí, claro. Bueno, pues Vicent, que como decimos, ha llegado a la hora de las bebidas burbujeantes, Pues aquí Adri, que tiene este As-Rey, que ha abierto en Catos y han defendido en Ciega Grande y en Strade el Tom y Yaman. Yaman, que sale donkeando con ese bottom pair y ese 9 de tréboles que le abre muchas cosas en Tun. O hasta el 10K. Adri, que paga con el As-Rey. que paga, exactamente. Perdón, Tom, que también tiene esa bottom pair. Vamos a ver si se mantiene en la mano o por el contrario decide abandonar. ¿Coincidisteis con Adri? ¿Coincidisteis? Que revisa sus cartas, coge fichas. Parece que aquí nadie va a ningún lado. No, o sea, estos últimos 4. Y pues 750 euros al centro de la mesa, bote ya de 4.200. Vamos a ver la cuarta, es una dama negra de picas. No impacta en la mano de ninguno de los 3 protagonistas. Pero Yaman, que siga lo suyo. Atizar. Tiene ese bottom pair, una Gatshot que con el 9, y Adri, que tiene la misma Gatshot, pero un poquito mejor. Mejor, sí. Veremos si decide pagar
o qué hace aquí el bono de Adri? Pues 2.250 es la apuesta de Yaman, que como ha dicho Adrián en el momento que avisaba a Vicent, está ganando Yaman todas las manos, también Raúl, así que mejor, ha dicho, mejor no juegues contra ellos. Bueno, pues aquí estás tú, Adrián, enfrentándote de nuevo a Yaman. Abandona, Adri. Abandona rápidamente, bueno, no tan rápidamente, pero bueno, con disciplina. Y veamos si Tom, que tiene también la bottom pair como Yaman, decide pagar una más, 2.250. Y no, al final, al mazo. Estaríamos casi los mismos días, ¿no? Volaste directo de Barcelona. Pues parece que sigue la misma dinámica. Yaman venga a atizar, Yaman venga a recoger. Está siendo una pisonadora en esta partida el bueno de Yaman. Tal cual. Es la que aguanta un poco tranqui aún. Me gusta mucho más. Y esto también, si vas rollo tranqui, yo creo que también lo hay. Siempre. O sea, que igual lo ves un poquito más. Sí. Sí, yo estuve Pero al principio. un poco más. Como... Ibiza es la hostia. Pero está sobrepoblado eso. Yo Ahí siempre voy a caemos Ibiza, nomás. lo que ahora justo me coincide que me invita un amigo para allí. Tiene barco y tal y es un buen plan. Bueno, es que en plan con bar cambia todo. Marqués, ¿sabes? Está súper poblado, pero con barco ya Barco no está sobrepoblado. Bueno, con barco ya quiere decir que yo No este tienes verano, problemas de ir andando a las calas ni nada de eso. este verano Llegas estaba con la yo lengua en afuera. Ibiza. Sí, es casualidad. Este verano estaba yo en Ibiza 3 días en un yate. Ya, Raúl no sabía esa faceta Eso sí, tuya. primera vez en mi vida que... De soltero y ahí La dando todo. discoteca, ¿no? Por eso, claro, sí, tal cual. Los niños, queda con los niños 3 días en casa y ha sido en plan, es que Con colegas, después de 7 años... Esa sensación, ¿eh? Bueno, colegas, mis colegas un viaje en barco a Ibiza igual no les hice súper bien. Con padres del cole y tal, ese nivel. Raúl, su faceta juerguista, cuidado. Pues tal cual. Bueno, puedo dar fe que cuando uno es padre, de vez en cuando necesita un momento de asueto. Se necesita, ¿no? Vemos aquí a Serfe que resube esos 10 en el Stradel a la apertura de Manu en el Kato. Y súper tranquilitos, la verdad. Manu tiene una mano Esta vez de no, cola sí, este no, Threebet, yo creo. Justo porque su hermano curra allí, que de hecho curra en Yondar. Y Y que diría que es la primera vez que van a cruzar plástico estos dos jugadores, Sergi y Manu, al menos en esta temporada. Ya está claro. Tampoco la he visto tanta masificada. De hecho, Y bueno, pues Manu que paga, como tú bien dices, tiene una mano legítima para pagar y ver un flop. Y bueno, pues conecta su top pair. Gente tampoco. Quiero decir Sergi que tiene una gutshot, además de la pareja, backdoor de color, ¿no? Así es, sí. Bar de los que nos gusta, ¿no? Que todo el mundo tiene algo. Todo el mundo tiene algo, nadie tiene un porcentaje Sí, es muy caro, altísimo de llevarse la mano. no es Es barato, verdad que Manu ahora mismo es 72% favorito para ganarla. 5.500 euros en el tapete. Es el turno de Sergi Fernández de actuar. Le vemos ahí separando fichas, tanto negras como verdes. 1.800 euros al centro. A mí me gustan ambos. Y vamos a ver aquí si Manu Saavedra se queda al call o opta por engordar el bote. Sí, bueno, decir de apuesta de Serfe, que Serfe puede chequear también esta mano, no tiene por qué apostar siempre aquí. Pero bueno, él ha decidido apostar, que no está mal tampoco. Y Manu, a priori, la línea más habitual aquí sería hacer solo call. Pero bueno, puede optar por el raise también. Es lo más deficitario. Veremos a ver. Por lo pronto parece que Manu está separando exactamente 7 fichas negras, una verde. No tiene mucho sentido aquí resubir este top pair, estarías casi convirtiendo tu mano en un farol. Entonces se queda el call y vamos a ver el tune. Pues un 6 negro, no cambia nada. 9.000 euros en el centro. De nuevo es Sergi Fernández quien tiene que actuar. Sergi que juega 22.000 por detrás, 32.000 en el caso de Manu. Es decir, el stack efectivo es el de Sergi. Si vemos así, aquí a Sergi está pensando mucho, yo creo que ya está pensando en convertir su mano en un farol absoluto con esos blockers de la escalera y intentar que foldee algunas jotas que tiene aquí Manu e incluso en el river hacerle foldear alguna dama. Complicado que foldee alguna dama, pero bueno,
Interesante la línea agresiva que decide tomar Por eso digo, Sergi. 20 minutos, 25 minutos en coche. No es una decisión fácil la que tiene ahora Manu, pero que con este rey dama no puede abandonar la mano. Pues son 7.000 euros los que Sergi Fernández ha puesto Súper caro. en el centro del tapete. Súper caro. Y ahí vemos a Manu Saavedra, ¿Cuánto cuesta un alquiler en un que barrio evalúa guay de qué Madrid? hacer en este bote que ya se ha disparado ¿Qué dices? hasta los 16.000 Un euros piso de 150 metros. y posiblemente más que habrá si finalmente En zona Manu decide pagar. Con esta ciudad nosotros estamos de puta madre. Que lo sé. Ah, vale. que súper bien. Sergi Fernández que Comparación. Con Barcelona. que aquí en clava Madrid su vas mirada a una casa en la de 50, posición del 200, jugador 20 y pico. extremeño. Sí, no, no. Precios de venta también. O sea, precios de venta para Sí, Ya está subiendo, pero sí que... Sigue ahí jugando con sus fichas, Alguna cosa mira. barajando esas poquitas fichas que tiene en su mano derecha. Y la gente se Vamos, está yendo un poco afuera yo creo también. que Todo lo para- que se para tomando afuera. su tiempo. mismo Cuando compras el coste, que ya es una ciudad que... Sí, bueno, está intentando ver qué faroles cree que tiene aquí Sergi. Yo creo que 10 probablemente no esté pensando que lo tenga mucho, muy a menudo, está pensando y foldea Manu, igual un poco por esto que comentaba. Los faroles de Sergi van a ser más tipo manos a rey. Buena mano, Sergio. Tenía una buena mano. Luego te la digo, sí. Nosotros foldeamos yo 2 P, Pues Manu que le dice a Sergi que le ha foldeado top pair. Ah, muy bien. Sí, me sorprende el fold de Manu, pero bueno, lo que te decía, que igual no es capaz de ver tantos faroles, porque no pensaría que 10 fuese a ser una candidata a farolear. Y estaría viendo más manos del tipo as-rey, y teniendo ese rey, pues habrá pensado que tiene manos mejores para pagar. Siendo de Baton, tú straddle. Va a estar Qué complicado. historia tan bonita. No estás puede hablando por ahí aún darse. solo. Sí, eso me han comentado. Ha tenido que levantar la bandera, ¿no? Bandera blanca. En la de los ases se ha quedado un poco Sí, despagado. sí. ¿Quién ha sido el causante? Yo Sí, ¿no? El caballero del... he pagado una santa y ha salido. No, tampoco. Nada, pasa nada, solo la ha roto. Sí, hombre, me Claro, lo ha es que puesto es que fácil. si porque le check, está claro, si check le en el check en el tour. turn, Dos tíos que los puedo stackear si cae la mía y estaquear los dos. Además, es que es con la de los Tal dos. cual, es que- además. Se renta base. con 7-4. Bueno, pero... Bueno, en mi línea, Vicente. Nada que te sorprenda, supongo. Le han regalado el River y le ha caído. Es que Y el River se ha hecho grande, ¿no? hombre, se han estaqueado dos. O sea, Los he visto, botes, ¿no? tío. Joder. Bueno, la mesa que pone un poco en sobreaviso a Vicent No será 7-4. sobre alguna de las manos más importantes que han ocurrido durante el tiempo que estuvo Musta sobre el tapete. Ya sabemos que Mustafa Kanit al final decidió levantarse y dejar ese sitio vacío que acabó tomando Vicent Bosca. Y bueno, mientras Yaman cuenta sus batallitas, aprovecha y sigue atizando. Squeeze con 5-3 off de juego en auténtico. Y aquí Adri con este rey dama off en primeras posiciones. Veremos si quiere forbetear o abandona directo. Efectivamente, Adri ha dicho que ya está bien. Que ya está bien y mete el forbet con el rey dama off. Buen timing. Sí, bueno, es una mano legítima para forbetear y Quiero decir que ha pillado a Yaman tribeteando 5-3 off. sí, también. Pero bueno, veremos si Yaman abandona o paga. Te lo has pensado. Se ha resbalado la ficha. Pues lo dudabas, Lucas. No, la verdad es que me hubiese sorprendido lo contrario. ¿Cuál quieres tú, Yaman? Bueno, pues A lo mejor las 15.650 son las euros mías, ya ten en el cuidado. centro. Rey dama de distinto palo para Adrián. 5-3 de distinto palo para Yaman. Los dos tienen un proyecto de color, claro. Por buscar algún tipo de equity para Yaman, que con 5-3, pues bueno, tampoco puedes aspirar a conectar nada demasiado fuerte. La buena noticia es que Adri pues tampoco tiene ahora mismo una mano conectada. Vamos a ver qué línea decide optar aquí Adri. Estará pensando en muchísimas cosas. Una situación normal probablemente querría apostar aquí muy pequeño, el rango entero. 2.800. Efectivamente, vemos que hace una apuesta de menos de un quinto del bote, como ya avisaba. Muy bien, Lucas, ¿eh? De 20 fallos que metemos, alguna acertamos, Alex. Hay que decir que Lucas no ha visto nada.
Yaman que paga con ese proyecto de color y el backdoor de escalera. La famosísima rueda. La de Will, sí. Y vamos a ver aquí el tun. La cuarta es un 3 que da pareja a Yaman, al fin y al cabo. Ahora Adri tiene que farolear para llevarse esta mano. Yaman no va a tener fácil continuar aunque haya ligado el 3. Bueno, 21.250 euros sobre la mesa. Adrián con 40.000 por detrás. Lo de Yaman ya, mejor ni contarlo. Y parece que Adrián echa un vistazo a su stack, separa placas, separa fichas, van para adentro. Medio botecito, ¿no? Parece que apuesta Adri. Sí, ya va apostando más fuerte. 10.350 es la apuesta de Adrián Mateos, que en principio ya debería empezar a costar a Yaman para mantenerse en la mano. Sí, yo creo que Yaman aquí no puedes contar con que ese corazón te valga. Recordemos que Adri ha forbeteado la mano. Lo único que estará pensando es en el 7-2, el famosísimo 7-2. Claro, de hecho, solo gana eso. Vas a derribar mi buena mano, tío. Te gané una, aleluya. Me encanta que, a ver, dice, los has visto bien, no te la brometa y luego te forbeteas, ¿sabes? Era farol. Pero era bueno. Menos mal que no cae el corazón, tío. Era farol, pero era bueno. No, el rey del palo ahí. Le caían. Digo, no veía, o sea, no recogías esa. Pasase lo que pasa en tour, no recogías. Muy difícil. Iba ganando, ¿eh? Tengo que decirlo. Era complicado. No le falta razón. Él iba ligado y Adrián no iba ligado. Así es. Bueno, botecito para Adri. Bueno, botecito, Sí. botazo, sino que nos tienen acostumbrados aquí a unas cantidades que ya un bote de estas características no nos parece tan grande. Pero buen bote para Adri, muy bien jugado. Sí, de hecho podría decirse el primero que consigue plantar un poco de cara a Yaman, que está en esta sesión intratable. Y bueno, pues Adrián que coge un poco de carrerilla, le reparten as-rey de distinto palo y abre en el hijack a 300, mano que tenemos sin straddle. Leo Margets justo a su izquierda en el cutoff, que le reparten esa parejita de 5, los Zidanes, que paga. ¿Tienes sobre media? ¿Qué me cuentas? Y vamos a ver Manu Saavedra en el botón con dama 10, que parece que se quiere apuntar a ver un flop desde la posición preferida. Venga, la mano hasta Yaman, que no nos cabe la menor duda que se va a apuntar aquí con esa perla, con ese J10 de distinto palo. Ahí está. Y bote four-way, el que vamos a jugar en esta mano, en el que pues nos encontramos en el flop. Vamos a ver qué sale aquí. Un 2, un 3, un 9, cada una de un palo distinto. Y los 5 de Adri, perdón, los 5 de Leo que van ganando, que sí. siguen ganando, sí. De todas maneras, vamos a ver cómo de fácil o de difícil lo tiene la catalana para mantenerse en la mano al haber 4 rivales. Efectivamente, habiendo tanta gente por detrás es complicado pagar ahí con 5. Yaman, que con estas overcars y el backdoor de escalera paga. O sea, ha sido abrir la caja. Solo tengo 2. Clamando un poquito de vendetta, a lo mejor dice, bueno, yo voy aquí a flotar un poquito a Adri, a ver qué cae luego por ahí, a ver si puedo hacer algún tipo de truco. Pero bueno, pasan los dos en ese 6 de tréboles en turn, cae 7 de tréboles en river, que completa posible proyecto del backdoor de color, el backdoor de escalera. Se apoya en él Yaman para apostar 550 euros. Y vamos a ver si Adrián se pone aquí la capa, ¿no? ¿Podría ser? Va a estar complicado porque tanto el 6 como el 7 son cartas que impactan ahí en el rango de Yaman de float. Ya estamos viendo que flota con J10, podría flotar perfectamente con un 8-7, con un 5-6, 6-4. Entonces no es fácil este ¿Hago call. una Fanta o qué, Yaman? ¿Quieres hacer una ronda de Loden? Bueno, una de Loden con nosotros. ¿De Loden? Joder, ¿no sabes? Johnny Loden Things. No. Venga, vamos a pagar la Fanta. Pero Va de vida. como J siempre. alta. Se plantea una...
Y Adri que vuelve, Bueno, que ¿qué vuelve te a parece, acertar, eh? que vuelve a acertar. ¿Qué te Le ha- parece, Le ha eh? clavado la mano, Digo, me la muqueas. le ha clavado la mano y otra genialidad de Adri. Buena mano, Adri. Gracias. Adri, que Tom perdió la vez. Es cuestión de adivinar a qué edad Adri. Bueno, pues La realidad es irrelevante. botecito no muy grande, pero suficiente para ver uno de esos hero calls con asalto que siempre gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no importa, imagínate la queda. Buen call de Adri que encontró los suficientes faroles ahí de esas overcars de Yaman puras. No condicionéis, no condicionéis. Y bueno, tenemos ya nueva mano repartiéndose. El ambiente distendido, el jueguecito este de las preguntas que ya sigue su curso. Adrián Mateos con 8-6 que muquea su mano. Leo Margets con 8-4 que, atención, Veo de aquí al sálvame lo que yo te digo. va a hacer lo mismo. Ahí está. Y bueno, para Manu Saavedra le reparten las dos señoras. Y evidentemente open race para el jugador extremeño. Desde el hijack paga Yaman en el botón. Y Sergi Fernández que se apunta en la grande con 6-2 de diamantes. Así que vamos a tener 3 jugadores al flop. Tío, es que si no es de humanos, bueno, va, una aburrida. ¿Cuántas orcas cree Manu que hay en el mundo? ¿Orcas? ¿Sí? Orcas, ¿eh? No cachalotes. No, cachalote. Ni ballenas. Ser Leo debe ser difícil, ¿eh? Joder. Qué pasada, tío. Antes ha preguntado con cuántas chicas me ha costado y ahora que cuántas orcas hay. Tío, me han dicho no personal y he dicho, venga, pues... ¿Cuántas orcas crees que hay, Lucas? No tengo ni idea. No la has visto venir esta, ¿eh? La verdad es que no me la esperaba. Yo cuando he jugado este juego eran preguntas más fáciles. Ya, pero es que cuando metes a Leo en la ecuación, pues ya el leveling juega su papel. De todas maneras, no te voy a spoilear porque creo que el juego continúa. En cualquier caso, 6-2 para Sergi en 2-3-4, ligando su 2. Manu que sigue ahí con esas damas. El as seguramente le habrá gustado poco. Podríamos jugar a el que más se acerque, ¿sabes? Y Sergi que apuesta 800 euros. Yo no lo sé. Manu Saavedra que tiene que decidir aquí qué hacer. Ya hay más focus. Si call, si raise, si fold, ojo. Manu que abandona y otro farolito en un bote contra Manu de Serfe. 2-0 para el catalán, podría decirse. Sí, sí. Este bote más pequeño que el anterior, pero bueno. Una mano de Serfe que tenía ahí su bottom pair y gatshot por arriba. Sí, llevo algo. No, pero es para poder... Sí, Tenemos a Sergi Fernández apilando esas Ya, aparte ahora todo sudado. fichas de color verde de 50 euros de valor cada una. Cuando llega ahí... Otro refrigerio, otro ¿no? Se Exactamente. va calentando la Cuando mesa. lo tenga, no lo digas, solo di que lo tienes. Agua con gas de limón, por favor. O sea, y su respuesta puede ser completamente todo. Claro, tú piensas, tú puedes pensar, y tiene cara de ser... Leo, es tu turno. Vamos. Leo está más al jueguecito que a la mesa, ¿verdad? Vamos a ver si estamos a lo que estamos. Bueno, pues 6 as-9 para la catalana. Fold. Si Serfe supiera que le ha hecho un máster en animales acuáticos, pues estaría... Bueno, vemos a Manu que se ha equivocado porque ha querido subir a 300. Lo que no se ha dado cuenta es que había straddle, de manera que se le obliga a hacer la subida mínima a 400. Esto evidentemente puede generar una cascada de calls. Sí, es un min race, te dan mejores spot odds para pagar por ahí. Y así es, se apunta Yaman en el cutoff, Raúl con 5-4 off en el botón, Vicente la hacía grande con 3 y otro bote multiway con manos diferentes. Veamos a ver si nos tiran otro cooler de estos botes que nos gustan, ¿no, Alex? Sí. Que todo el mundo lleve algo. Ahora lo vamos a descubrir. 5 damas, 7. Cada una de un palo distinto. Y es Yaman quien ahora mismo tiene la mejor mano, conectando esa segunda pareja. Todos check, dejan el flop sin acción. El as de tréboles que aparece en cuarta, nadie tiene ningún as. De manera que Yaman sigue con la iniciativa de la mano. Manu que tiene esta gatshot y ese 10 de tréboles que le puede también ser una carta jugona para farolear algún river de perejiles.
y decía salir aquí apostando. Aparte, siendo el Open Racer, es el que más ases va a tener ahí en el rango. Y probablemente se lleve aquí la mano con esta apuesta. Pues Raúl y Yaman que han abandonado rapidito. Vicent que hace lo propio Y bote con para mano. treses. Y sí, Ah, yo bote primero. multiway que se lleva Manu Saavedra, que puedes al decir final, under, ¿no? bueno, pues no ha tenido que purgar ese error porque se ha acabado llevando la mano, pese a que quería abrir más grande preflop. Así que Manu Saavedra recogiendo plástico. Vale, 11.000. 12.000. Y bueno, empiezan las elucubraciones sobre Cuando alguien cuántas diga la verdad, ¿no? orcas 13.000. hay No, en el 13.000, mundo. 13.000. 15.000. Y aquí, bueno, para yo explicaros un poco la dinámica del juego, van a seguir diciendo cifras Under. hasta que pase eso, que alguien diga under. 600. Qué malo soy. Dije yo el over 25 y el under 25. Es que ni me acerco, Bueno, pues Adrián que había dicho por encima de 25.000, Sergi Fernández que había dicho por debajo de 25.000. El dato que querían saber era cuánto pensaba Manu Saavedra. 25.000 no creo. Orca, ¿eh? Porque ¿Cuántas digo, orcas ¿no? pensaba Manu Saavedra que había en el mundo? Yo creo que hay bastantes. Ha dicho 50.000, de manera que el jueguecito esta vez lo ha ganado Adrián. ¿30 qué? 30.000. 30.000. Muy poco me parece. Sí, pero es que no hay muchas orcas. No es... Check. Tengo curiosidad, tío. 600. ¿Puedes mirar, Alex, lo de las orcas, por favor? Espera un momento, Yaman, que voy a Wikipedia. Ahora os lo cuento. Incluso menos, ¿eh? Yo creo que menos. Menos de 50.000. ¿Quieres apostar ahora por la población real? Menos de 50.000. Qué desperdicio. ¿Cuál dices? ¿Qué es enseñar? Ochos. Ah, Qué desperdicio de top Ya. set. Hostia, no he visto el flop. sí, venga, yo digo que nos una ciega. No me parecen tantas 50.000. Ahora lo sabremos antes yo. O sea, no sé nada de orcas. Es un animal gigante, los animales grandes, y es un depredador que hay muchos menos que... O sea, los ya, depredadores tienen que... Lo A mí me que parece usamos imposible para no que haya sesgarnos tantas, porque ese y animal se lo tiene que Bueno, o sea, alimentar de yo- animales yo- muy grandes y se tiene que alimentar Yo me cada 2 o refería 3 que yo días. decía ¿sabes? under ¿Cuánta 25.000 población hay real. de Ah, no, yo también digo under 20. morsas y tal para que puedan 50? A ver, entonces, si quieres Tendría que haber simplemente- millones de morsas. Yo creo que habrá más del orden de magnitud de unos pocos ¿Cómo lo miles. podríamos hacer? Contando Guau, tío, hubiera combos sido como- para las Esto- orcas, ¿eh? Este momento, Entre Jack 10 y 15.000. Cousteau, Joder, entonces tú no lo no habías tenía visto gracia, venir. Cuando te porque llamé no te estamos muy dije, alineados. mírate los rangos de orcas, ¿eh? Sí, sí, nada, impresionante las deducciones que saca Raúl para saber la población de orcas. Aparte esto de ser unos jugones, son zoólogos todos, Sí, ¿eh? sí, Vaya totalmente. Aquí hay que tocar todos los palos. No, orca. Es que- Orca. Claro, pero estamos Enfaticemos hablando- ahí. Orca. Sí. La que salía en liberar a Willy, vamos. Pero bueno, Para que nos entendamos todos. Es tan ridículo, ¿eh? Bueno, pues orcas al margen, tenemos una nueva mano en curso. Mano que ha abierto Sergi desde Akatov a 600 euros. Ha habido Straddle Yo es que las veo muy pocas. Y- 30.000, tío. por parte de Manu, de hecho. Y es Manu quien defiende ese Straddle con As-J de distinto palo. Cae ese Dama 7 As con 2 corazones. Igual hay más, es que es verdad que lo hacen muy grande. 8.000. Tengo yo razón. Yo tengo una pregunta buena para la siguiente. Vale, pues tú y yo para no acaparar. Bueno, os lo digo el resultado. 100.000. Venga, a ver. No, va, ronda. Yo digo que 100. 15.000. Yo iba a subir a 80, sí, pero igual era pues. ¿Ya nadie más juega? Yo, como para llevarle la contraria a Raúl, pues. No, pero, o sea, que no tengo ni idea, ¿eh? 17 no, pero me has comprado con la teoría. 50. 5.000. Se estima 50. Me parece 50.000. una barbaridad, macho. O sea, lo ha clavado Manu, ¿no? Más de las que yo pensaba. Hermano, tío. Qué Igual loco. tiene. 50.000 likes. Las Lo único que has acertado hoy, pero está bien. Qué cabrón. La historia es que lo hemos pensado todo. 50.000 lo voy perdiendo. 50.000 orcas, 50.000 euros abajo Manu Saavedra. Bueno, ¿qué te parece el ambiente de la Ah, mesa, espectacular, Lucas? espectacular, No estoy en mano. que nos dan espectáculo por todos lados. Volviendo a la mesa, está Manu evaluando el river con este As-J. Yo por de lo que quiera. Sí, apuesta pequeñita. Una apuesta pequeña, no puede apostar más grande porque no sacaría mucho más valor. Y veamos a ver que Sergi juega a la mesa, como podemos ver. Básicamente, sí.
si decide farolear este rey 10 o si decide pagar para el split. Foldea con buen criterio. Bueno, el tanteo particular entre estos dos jugadores que se pone en 2-1, pero bueno, no creo que Manu esté muy contento igualmente, aunque reduzca distancias porque las dos manos anteriores que le ha ganado Sergi eran botes bastante más grandes que este. ¿Quién está jugando? Pero bueno, nos alegra mucho ver que el ambiente está distendido. Ya lo decíamos cuando hizo su acto de presencia en la mesa Leo Margets, que siempre su presencia dota de una dimensión diferente a la partida. Cuando ya tenemos una nueva mano en curso. 5-2 para Yaman, que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a abrir yo? Ah, no, que es un limp, perdón. Limpito. Recordamos que le salió muy bien la última vez que limpeó. Es un limp. Raúl aquí que tiene una mano que va a rolear casi seguro, efectivamente. Ahí va. Por 5 el straddle, recordamos que es una mano con straddle. Pues 1000 es la apuesta de Raúl con ese dama 10 suited de diamantes. ¿Qué está pasando? Leo en la ciega pequeña con 10-5, que abandona. Y bueno, Manu Saavedra con as 5 de distinto palo, fold. Vamos a ver, Tom Bedell 100.000. con 6-3 de distinto palo. Al mazo también. Y veamos si Yaman quiere seguir jugando contra Raúl. ¡Ojo! Ojo, la Que ficha. entra en circulación. O sea, yo creía que Le paga con esa ficha de color rosa de 1000 euros de valor cada una. Así que tenemos ya una ficha en juego de esas. Y cae ese flop 7-2. 7-2 de picas, 9 de corazones. Estás enganchada, pero ¿por qué? Yaman que ha conectado algo. Ya tiene algo más que Raúl. Yo creo que ya empezaría Pero a tener sentido. Vamos a ver que aquí Raúl está pensando en continuar. Parece que algo más de medio bote va a apostar. Y debo decir que ahora mismo la conversación se centra en por cuánto dinero Leo dejaría de hacer deporte durante una larga temporada de tiempo. Ese es el nuevo jueguecito y la nueva pregunta que se ha puesto sobre la mesa. Rey de picas en turn. Puedes entrenar mentalmente. Gachot para Raúl. Sí, a priori va a ser una carta más favorable al rango de Raúl, pero bueno, vemos que Yaman tenía aquí el bottom pair y el flash draw. Pero cero, o sea, tío, es que, no sé, a mí me da mucha... Y cae ese 3 de corazones en el river. Yaman, que bueno, pues con ese 2 va por delante, lo que pasa es que bueno, pues decide apostar. Decide convertir en farol su 2 para tirar a algunas parejas mejores que puede tener Raúl por ahí. Pero bueno. Y cuidado que Raúl no abandona al toque, así que puede estar valorando la posibilidad de... Gana muchos proyectos de escalera que tiene aquí Yaman, tipo 5-6, 8-6, 10-8... 8-5, algunos backdoors de corazones por ahí. Y eso es lo mismo que está pensando ahora mismo Raúl. Aún así me parece un call súper optimista. Aquí con el dama high, sobre todo por el 10 que tiene. El 10 no es una carta que quieras tener cuando vas a hacer un hero call de estos, porque bloqueas muchos de los faroles a los que ganas de Yaman. Y fíjate que Yaman está faroleando y aún así gana la mano. Gana, sí. Entonces, por eso mismo este dama 10 me parece demasiado optimista. Pero oye, Raúl, no le vamos a corregir, ¿verdad? No seré yo. Si él estima que aquí es call, lo puedes conseguir. estará bien seguro. Pues por lo pronto lo que tiene en la mano son fichas suficientes como para pagar. Muy bonitas, ese rosa, eso. Y le están gustando las fichas rosas, quiere ir a por ellas. Yaman que ahí hace un gesto acomodándose en la silla. Yo no sé si igual lo de las fichas rosas que le han hablado antes le está leveleando un poco a Sí, Raúl. es lo que te decía, que ahora lo va a ver más como un movimiento de farol y efectivamente. Un 2. Es bueno. Vamos, Yaman. Vamos, Yaman. Vamos, Yaman. 5-2, Pero porque parece un 7 si lo miras del revés. Por castigo ya. Por castigo ya. Castigo ya. No es fácil. Gracias. Buena, Balú. Yaman que quería ganarle una mano a Raúl. No se quería ir hoy sin ganarle un bote al menos medio
a Raúl y lo ha conseguido y se autoanima él mismo. Sí, yo decía que estaba faroleando, pero viendo la reacción de Yaman y lo rápido que ha dicho tengo un 2, le estaba intentando evaluar a esos ases high y espectacular Yaman, si ha sido su idea de la mano, que tiene pinta que sí, por su reacción, ¿verdad? que conoce mucho a Raúl, que sabe que le va a pagar con ases high, incluso con damas high, y ha ido con ese 2 por valor. Espectacular Yaman, que también está dando un clinic. Yo no arriesgaría nada. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte en cuanto al contenido que nos están ofreciendo y permitiendo a estos jugadores tener, porque al final, pues, cuando montas una partida de estas también el factor azar siempre está ahí. Puedes conseguir muchas manos interesantes o no tantas, y la verdad es que podemos decir que hemos tenido mucha suerte porque no solamente coolers, sino también muchos spots donde está habiendo decisiones legítimas para analizar y para disfrutar, y que seguro que la comunidad sabrá valorar cuando estos capítulos vean la luz. Y vamos a ver, el que ve la luz es Tom Bedell con ese as-rey desde el botón. A Raúl, que le reparten rey y dama, va muy dominado, pero parece que está preparando fichas para tribetear. Dos posiciones que los tribets van que vuelan habitualmente. Y ojo, porque aquí Sergi vemos que hace paradiña y tiene una mano que le pueda apetecer hacer magia. No, disciplina y se tira muy bien. Bien, Sergi. Y bueno, Tom, que evidentemente no va a ir a ninguna parte. Sí, no, y que solo es pan y queso, tampoco es tan... Y parece que se va a quedar al quiero, como diríamos. Qué hambre me está entrando, tío. Jugar con posición contra Raúl Mestre. Y efectivamente pone esos 1500 extra sobre la mesa. Raúl, que va muy dominado, pero bueno, hasta el river todo es toro. J6-8, 2 tréboles, un diamante. Nadie conecta nada. Sí, no es el flop soñado para ninguno de los Me dos, encanta apostar cualquier cosa. pero Raúl a priori llevando la iniciativa y con estas overcards y bloqueando jotas podría continuar, pero bueno, sabiendo que Tom no le gusta mucho darle al botón de fall, decide hacer check. Pues dejan el flop sin acción. Cae un 5 de tréboles en cuarta, en el que Raúl Mestre también vuelve a pasar. Revisa de nuevo sus cartas Tom Bedell, que también pasa con esos 2 toquecitos sobre la mesa. 8 de picas en river, que dobla el board. Y veremos aquí si Raúl decide farolear. No sería descabellado aquí Raúl que fuese a por los 3 botes all-in, pero no, check y Tom que se lleva este bote. Pack de junio, ¿sabes? Da la vuelta a sus cartas Tom con la parsimonia que le caracteriza. Ace high is good, si dirían. Botecito para Tom Bedell contra Raúl Mestre. Un 3-bet pot que se lleva al jugador noruego. Y pueden descargarse. Ninguno ha decidido apretar el gatillo en ninguna calle, Lucas. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor tenía en la retina la mano del 7-2 contra las J y no quería liarse a farolear fuera de posición contra Tom, que es capaz de bajarte ese tipo de manos, así que buen criterio de Raúl, que perdió lo mínimo posible. Eso es. Pues nada, vamos a repartir una nueva mano. Solo has ganado las 30. Raúl Mestre en la ciudad pequeña, Sergi Fernández en la ciudad grande, Vicent Bosca en la posición de straddle, de manera que es Adrián Mateos el primero en hablar, con esos 7 negros. Y Adrián, que parece que va a abrir la mano, coge 2 fichas de cada, 600 euros al centro. El open race del jugador madrileño, veo que abandona ese as-2 suited. A Manu Saavedra le reparten 6s. 70.000. Todo apunta a que se va a involucrar en la mano, lo hace optando por el call. Dama 8 suited para Tom Bedell, que dice que se apunta en el cutoff. J4 para Yaman. ¿Qué rollo os da poner? Es que Vicente, yo creo que Vamos a ver. Justo dar una clase. Vicente es bastante liberal. Le había pensado 200. Sí, dice que sí con la cabeza.
que se apunta. Quizás podría ser, pero justo. Pero de pie, la clase de pie. Raúl en la cea pequeña. Vamos a ver que puede ser el bote más multiway que hemos tenido hasta ahora. 5-3 call. Y la mano llega hasta Sergi con as J off. Y Muy tentador el squeeze aquí cuando hay esa cascada de calls y sobre todo sabiendo que hay rangos muy débiles de los últimos callers. Lo que vemos es que corazones va a estar difícil que tiren, ¿verdad, Alex? sí, sí. Están casi todos ahí. Efectivamente, Serfe que decide resubir la mano. Squeeze a 5.000 euros. Ahora Adri tiene una decisión complicada. ¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto? Viendo el stack de Sergi podría estar decidiendo si jugárselo todo. El problema lo tiene con Manu. Puede tener alguna vez algún trap? slow play, efectivamente. Puede tener alguna premium jugada de espacio. A ver, slow play, trap. ¿Qué son estos palabras, Lucas? Bueno, slow play, como bien dice, es traducido literalmente juego lento, es decir, que juegues de manera pasiva una mano muy fuerte, esperando que haya más acción por detrás. Y trap una trampa, ¿no? Y trampas, básicamente. una trampa. Quedarían los memes. Que vendrían a ser sinónimos, es decir, que hubiera decidido jugar así pues unos eventuales ases, reyes, esperando que alguien hiciera algún move por detrás. No es el caso. Adrián, que abandona relativamente rápido, más rápido aún lo hace Manu. Vamos a ver por detrás qué hacen Tom y Yaman, incluso Raúl. Bueno, Tom Bedell, que le vemos ahí hacer esta paradiña en el puesto número 8 de esta mesa instalada en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez. Y el jugador noruego es el siguiente en hablar. Ficha en mano. Y todo eso que tiene en la mano son 5.000. Así que Llaman que paga rápido. venga, va. Si me obligáis, no así Raúl, ¿eh? De este bote, ¿eh? Irte sin jugar. Pues tenemos otro botazo preflop ya montado. Y Sergi deseando ver a esos Jotas ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Si cayera una J, pues sería mucha más acción por el hecho, bueno, si antes la Ahí la pido, tenemos. lo decía por el hecho de tener Yaman también una J en su mano, de manera que ambos tienen top pair. Y Sergi podría decir aquí jugar check para check raise. No puede decir hacer bet. Tom que paga. Pues paga Tom y fuerza el fold de Yaman. Anda. Qué dolor de mano. Buen fold de 5.000 Yaman. te quedan, ¿no? Ese top pair. No, 5.100. Y diría que aquí lo que ha pasado es que ya están prácticamente all-in en turn, porque Sergi le ha preguntado a Tom cuánto le quedaba por ¿Seguro que vas detrás. a apostar todo eso? Sí, a Tom le quedan 5.000 euros en un bote de 33.000. Tirasen la que tirasen, Sergi se lo iba a jugar con esa J Voy y perdiendo tanto. se lo ha dicho. Tom ha ligado un proyecto de color con este rey. De hecho, decías antes de ver el board que iba a ser raro que viéramos corazones. Pues mira, ahí tienes dos sobre la mesa. sí. Necesito una Y van a tirar dama. solo un board, ¿eh? Bueno, De solo un river. corazones. Así lo ha decidido Tom. No, voy perdiendo 90.000, por eso me da igual. Está bien, Tom. ¡Pum! Cataclón. Antes hablo Sí, sí. y sube el pan. Vaya timing tienes, Lucas. Pues dos de corazones en el river que le dan la mano a Tom Bedell. Y en ese extremo de la mesa que vemos que como la temperatura sube para Sergi Fernández. La buena noticia para él es que va a tener tiempo para relajar
porque llegamos al final de la primera jornada de grabación en esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions. No sé, Lucas, ¿qué te ha parecido este primer día de juego y si ha cumplido tus expectativas? Espectacular, con creces, muy por encima de lo que esperábamos. Ha sido un día espectacular, con muchísima acción y deseando ver si el próximo día nos deparan unas manos tan espectaculares como estas. Pues lo sabremos la semana que viene. Mientras tanto, vamos a escuchar el balance que hacen los protagonistas de este primer día de grabación aquí en las Winamax Live Sessions. Cuando ya pensábamos la alineación en ese tipo de partida era previsible que iba a haber acción. Creo que son todos jugadores que están acostumbrados a jugar high stakes, a ninguno le quema el dinero. Llevamos casi todos muchos años jugando a esto ya y bueno, hemos venido a jugar. De momento va mal, pero bueno, todavía queda mucho, así que a ver si cambia. Bueno, no es que esté acostumbrado siempre a ganar este dinero en las partidas, pero es habitual en mí moverme en estos números y simplemente que yo creo que la temporada pasada se me quedó una imagen de que juego muchas manos, esta temporada se va a quedar una imagen de que juego de verdad muchísimas manos y cuando salen bien la gente te paga y lo he conseguido. Cuando vas a una partida, esto al final es 50-100, casi 100-200, a la mitad de las manos, casi, no sé, algo a mitad camino, pero si acabas en positivo ya estás contento. Y si además son varios stacks, pues más contento todavía. Y luego que aunque esperaba que se hiciesen botes grandes, ha sido brutal la cantidad de botes gigantes que se han jugado. Ha sido una mesa, hemos acabado con una montaña casi literal de fichas. Y, en fin, un poco, ¿no? Para jugar este tipo de partidas hace falta tener una banca realmente grande. He acabado con profit de 3.500. O sea que bien, sí. A ver, viendo la mesa, la verdad, firmaba. No, porque luego soy una flipada y siempre pienso que me voy a triplicar. Pero no, bien, estoy contenta. Y me han respetado más de lo que esperaba. También es cierto que jugaba con 100 blinds, que dicho así parece poco, pero claro, comparado con los stacks que se jugaban ahí, he estado a gusto, cómoda. Ya te digo, me han respetado mucho, no he tenido ninguna decisión difícil. Y eso también se agradece, que todo haya sido bastante snap, ¿sabes? No ha habido spots muy complicados. Pues con las conclusiones de nuestros protagonistas ponemos fin a este octavo episodio de las Winamax Live Sessions y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! No, mano, esa es la actitud, tío. Nunca decepcionas, Yaman. Hombre, hay que estar en todas, tío. Si no, no te llevas todas. ¿A este crees que gana porque sí? Hoy algún bad voy a meter, alguno. Yo con Raúl tengo cosas pendientes, Ha sonado muy rápido, Raúl, ¿eh? Te voy a pagar con cualquier cosa ahora mismo. 20 para Raúl. Hombre, si 9-2 entras en la categoría de jugar, es difícil que te den una para no jugar.